Muy buenas, yo me llamo Virginia García Cabrera, eh, vivo aquí en Golfito desde casi que nací porque mi madre es de aquí, mi papá también, pero mi papá se fue a trabajar a Punta Arenas y entonces ella, embarazada de mí, se fue atrás de mi papá y de allá le dieron los dolores y allá nací yo, pero a los 15 días ella se regresó para acá, se peleó con mi papá y ya se vino para acá. Y aquí hasta la fecha vivo yo acá, gracias a Dios. Eh, Mi mamá es también, todos somos de aquí, de Golfito ya, aquí nacimos, aquí estamos y mis hermanos también. Eh, yo soy mujer soltera, tengo 4 hijos, vivo aquí en Golfito y siempre me ha gustado, ¿no? este golfo, a pesar de que la compañía cuando se fue, cuando estuvo, siempre estuve aquí y gracias a Dios aproveché todo lo que fue lo de la bananera, tanto de aquí, del pueblo de aquí de Golfito, del puerto de Golfito, también como de las fincas bananeras, porque mi mamá tuvo que ir a conseguir trabajo ahí en las bananeras y ella trabajaba ahí y entonces nos llevó para allá, ya sacamos el cesto nosotros y mi hermana que fue al colegio de Ciudad Neily, mi mamá ahí trabajó hasta que ya nosotros nos hicimos grandes, ya que entonces la compañía ya renunció y tanto problema que hubo con las huelgas, la UTG, y que era muy insistente con esta empresa y la verdad es que seguro se acabó, se obstinaron ellos de estar en esta jodedera y estas cosas que decidieron irse, que una lástima porque de ahí, claro, nada es eterno, pero fue todo tan bonito porque ellos siempre estuvieron al frente de todas las cosas que necesitamos, tanto en la escuela como también para los trabajadores, para los que vivían en sus casas, para las amas de casa, para todo, porque el trabajo era para los esposos, pero las que no trabajaban en las fincas bananeras, como mi mamá, que trabajó más de 15 años en empacadora, haciendo el proceso del banano, que ella le hacía todo, era selectora, era sacadora de bananos a las bandejas, era también selladora, se hizo selladora casi que profesional porque era tan rápida que ¿cómo se llama? Que la gente se admiraba de lo rápido que era mi mamá para sellar los bananos. De ahí nosotros íbamos a la escuela, Coto 45, ahí saqué el sexto yo, mis hermanos y yo sacamos el sexto ahí. Cuando estuvimos en la escuela era muy bonita porque en esa infancia de antes era todo muy normal, no había maldad, no había nada de eso, todo era diversión, ir al río, que jugar bola, que había equipos de mujeres y ahí jugábamos entre mujeres contra hombres. En la escuela la compañía nos mandaba, siempre nos mandaba, no sé si era por mes o nos daban una bolsa de leche con vitaminas y también nos daban pastillas de bacalao. Nos daban los cuadernos y los libros. O sea, nos daban todo. Nosotros creíamos que era más que ir a estudiar. Y pasábamos ahí, cuando salíamos de la escuela, ya nos veníamos y en las fincas bananeras tenían unas torres. Esas torres eran para sacar como en verano, para que ellas estuvieran rociando ¿cómo se llama? El banano. Y ¿cómo se llama? Cuando nosotros veníamos, a veces de la escuela nos tocaba mojarnos porque ella tenía su toque de ir dando vuelta y era un chorrón tan grande, bien potente que llegaba a como 4 o 3 kilómetros y nosotros, a nosotros nos hacía gracia porque nos divertíamos y ¿cómo se llama? Nos bañábamos ahí. Nos bañamos y cuando ya pusieron las torres y ya corríamos y nos poníamos ropa vieja y nos poníamos a jugar bola y
a corretear ahí persiguiendo el agua que caía, porque había una torre que llegaba, el agua casi que llegaba a la orilla de mi casa, casi siempre llegaba ahí la torre. El tren que pasaba acá como 2, 3 veces a la semana, que eran los lunes, los martes y los viernes. Nosotros casi siempre los viernes mi mamá nos mandaba para acá a Golfito, porque aquí vivía mi abuelita con mi abuelito, y mi abuelito era brequero. Entonces él nos traía, él venía en el tren y nos montaba y ahí nos venía cuidando, y él venía trabajando y nos venía cuidando mientras llegábamos aquí. Él fue brequero mucho tiempo. ¿Qué es brequero? ¿Ah? ¿Qué es brequero? Brequero es la persona que trabajadores que subían al tren, se subían una escalera arriba del tren y ellos caminaban, aunque el tren fuera lo más rápido que fuera, ellos iban caminando y llevaban ¿cómo se llama? Su lámpara, aquella lámpara que llevé yo, esa lámpara, ellos tenían su señal, ya sea para que parara o para que se dieran cuenta que iba a haber una curva o que iban a hacer cambio de línea, porque ahí había unas cosas así que no me acuerdo cómo es que se llaman esas, que uno le daba vuelta a eso y la línea se corría para donde iba a ir el tren, y cuando iba para el otro lado, entonces la línea se corría y iba para el otro lado, entonces para desviar el tren para que no se escarrilara, porque más de una vez esos trenes se escarrilaron y como pesaban tanto costaba volverlos a montar a las líneas del tren. Y ahí entonces nos montamos al tren y ahí veníamos divertidos. Cuando veníamos aquí ya nos veníamos para donde mi abuelita y ahí nos quedábamos hasta que mamá llegara el domingo. Y ahí el domingo volvíamos a agarrar el tren y entonces, como era bonita la tarde, nos íbamos directo para Laurel, porque el tren llegaba hasta Laurel. Habían 2 trenes, uno que iba para Palmar y el otro que iba para Laurel, donde están las Coto 47, 44, 56, todas esas, que es el lado, y las que iban para Palmar, que era Finca 1, Finca 2 y todas las demás. Entonces siempre, todos los días había trenes, uno para Palmar y otro para Coto. Y ese tren daba la vuelta hasta más allácito de Laurel, casi llegando a Panamá, la parte de Panamá, y ahí daba la vuelta, esperaba a la gente se montaba, y los que iban a jugar bola, y llegábamos a Coto 47, de ahí nos bajamos y nos íbamos caminando para la finca donde nos pertenecía a nosotros llegar, porque Coto 47 era como la central de todas las cotos. Y ¿cómo se llama? Y ahí ya después el tren se devolvía y se venía para acá. Ya como tipo 5 y media iba llegando aquí a Golfito ese tren. ¿Cómo se llama? Y nosotros nos bajamos en Coto 47, y ahí nos íbamos caminando. Y si no, hay veces nos salvábamos porque tal vez andaba el señor del Chapulín dejando algo ahí en esa finca, y entonces nos montamos en el Chapulín y ahí nos llevaban. Y como esa es una carretera de mucha piedra y toda esta que íbamos haciendo así, pero ahí íbamos contentas porque ahí íbamos y después se polvera por todos lados porque hay mucho polvo, porque como no está pavimentada la carretera es demasiado polvo. Pero cuando ya era la hora de trabajar, que mi mamá trabajaba en la finca bananera, llenaban los vagones ahí los iban esquivando en cajas. Antes era la racima entera, pero como se maltrataba tanto, entonces idearon hacerlas en cajas. Se envolvían en las bolsas, en unas bolsas que mi mamá le tocaba abrirlas para que los empacadores la pusieran en las cajas, y una cartulina que ponían, que esa era la división de los bananos, y entonces los empacadores agarraban el banano y lo iban empacando, acomodándolo. Eran 2 filas aquí y 2 filas al otro lado. Entonces, cuando ya terminaban de empacar este lado, jalaban el cartón y lo metían para el otro lado. Los bananos con la cabecita para adentro. Y, ¿cómo se llaman? Después los envolvían, le ponían un coso que soplara, no soplara, sino absorbiera el aire, para así envolverlo con unas ligas que daban,
y esas ligas, entonces los quedaban bien envueltitos, ya le ponían la tapa a a las cajas, le ponían las tapas y eso era rápido porque tenían que hacerlo rápido porque había que llenar ¿cómo se llama? El vagón, porque tal vez decían, hoy van a sacar 7 vagones ¿cómo se llama? De banano. Entonces tenían que apurarse porque ya, y lo más tardar a las 6, 5:30 tenían que terminar esos vagones porque empezaban desde las 6 a las 6, de 6 a 6. A veces cuando se decían que 3, 4 vagones, entonces salían más temprano, tipo 4, 3 de la tarde. Pero cuando no, entonces tenían que terminar esos vagones para que después el tren en la noche, en la tarde, iba ya recogiendo por todas las fincas todos esos vagones para traerlos aquí a Golfito, para montarlos al barco. Que ahí en el barco, si los llevaban, esas líneas del tren llegaban hasta el muelle. Y en ese muelle ya los descargaban y había una faja que subía hacia arriba y esa faja tenía estantes y en esas cajas las ponían en esos estantes y ellos iban dando la vuelta así y llegaban hasta abajo al fondo donde está el barco, donde están las bodegas de los barcos y ahí había otra gente que los iba sacando y otros afuera metiéndolos para llenar ¿cómo se llama? El barco porque siempre aquí esos barcos no era uno que venía ya de vez en cuando, no era constante. De ahí del muelle para la cuadra, allá hasta el Civil llegaban, habían hasta 4 o 5 barcos esperando que uno saliera porque ya estaba el otro ahí. Era constante, ese trabajo era de cuadrillas aquí en el muelle, que cada cuadrilla trabajaba 6 horas o 12 horas según, y dormían y venían a pegar, y los que venían a pegar de medianoche salían a las 6 de la mañana, los de las 6 de la mañana 12 días, y así sucesivamente. Eso era continuo, ese trabajo era continuo aquí en el muelle, que había trabajo para todo el mundo. Y Doña Vicky, ajá. es que tal vez le va a cambiar un poco el foco de atención, porque nos interesa mucho saber de usted. ¿De mí? Sí. Ah. ¿De mí de qué? ¿De mi historia? No, queremos saber cómo fue que usted empezó, por ejemplo, a coleccionar las calcamonías estas de los bananos. Ah, ya. Entonces quería preguntarle un poco sobre como ese impulso suyo de eso, de guardar cassettes, de las calcamonías, pero también qué es lo que está haciendo ahí, por ejemplo, Ah, en esto. ¿De dónde viene las ese ideas. interés suyo de coleccionar? Ah, Usted ya. nos contaba que desde que tenía 9 años había empezado a hacer Sí, ese es que librito. sí, cuando yo tenía como 9 años, tal vez, estábamos en la escuela y mi mamá era selectora. Entonces, cierto tiempo cambiaban los sellos. Venían sellos de diferentes eh, etiquetas que traían dibujos, traían chunches animados y todo eso. Entonces me dio la idea de estar coleccionándolos porque eran bonitos. Uno los sacaba, entonces mi mamá cada vez que venía alguna colección de esas, ya ella me decía, mira aquí te traje, mira que aquí, y entonces yo los pegaba en el cuaderno. Yo los pegaba. También agarrábamos de forrar, antes esas bolsas que daban para la empresa, para los bananos, con las que casi no servían, que venían unas todas jodidas, yo las agarraba y me las traía y con eso forraba los cuadernos. Entonces esas chiquitas, esos sellos, como antes no se usaba el mantistain ni nada de eso, solo goma, y la goma no pegaba eso, entonces yo agarraba los sellitos para pegarlos, y no solo yo, después todo el mundo hizo ideó de pegar los sellos para forrar los cuadernos. Pero me gustaba a mí, siempre me ha gustado tener esa colección de cosas de antes, porque el tiempo pasa y son cosas que tal vez muchas personas no lo vieron, no los vivieron, no nada, y tal vez con ese poquito
tal vez se le recuerda, o para uno mismo se recuerda cómo fue su infancia, cómo fue su historia, de cómo la vivimos y cómo la sentimos, y cómo se llama, y entonces yo, siempre me ha gustado eso, yo colecciono, también tengo ahí hasta cassette, que mucha gente, ya todo el mundo los ha botado, tengo que no me acuerdo cómo se llama eso, donde uno mete los cassettes que oía música, con Goldman es que se llaman. Ahí tengo como 2 Goldman todavía guardados, y tengo unos que fueron los primeros que salieron, que uno nada más mandaba el mensaje y, lo captaba ahí. Ahora salieron los celulares, pero eso no se ven ya, son cosas que muy pocas personas las tienen, no tuvieron la idea, pero a mí siempre me ha gustado tener eso, no solo para mí, sino para cuando vengan los nietos o mis hijos o alguien que le guste realmente la historia, no solo de la bananera, sino también de Costa Rica, de la vida de uno, de todo, porque esas historias son bonitas. Acércalo de eso. Y ahora, si nos Bueno, puede aquí, contar cómo empezó usted a trabajar toda esta cuestión del plástico y las figuras y cómo aprendió a hacer estas esculturas. sí, mi idea empezó porque cuando yo anduve rodando mucho con mis hijos, yo me tuve que ir hasta de Golfito, porque yo fui una mujer sola que me tocó duro, duro trabajar por mis hijos, los 4 huilas que tuve. Eh, yo nunca fui esas personas que que voy a pegar a la pensión a Julanito porque no me ayuda. No, si me tocó, nadie me mandó a mí a meterme en camisas de 11 varas, yo agarré la batuta y me fui sola y a como pude, crié a mis hijos. Y cuando esta casa, mi Diosito me la regaló, que le doy muy infinitamente gracias a él porque rodé mucho, lloré mucho y necesité mucho, y él nunca me abandonó y me regaló esta casita. Y cuando él me regaló esta casita, yo he estado tan agradecida con él que yo le dije: mi Dios, yo voy a tratar la manera este es un palacio para mí, es un paraíso, y quiero agradecerte arreglando todo lo que pueda. Entonces, yo veía ahí siempre me ha gustado a mí mucho tener limpio, no solo adentro, sino afuera, porque mi abuelita siempre nos decía: uno tiene que tener limpio afuera como adentro. ¿Por qué? Porque afuera barres para afuera, toda la basura ahí, y adentro y afuera. Y entonces yo siempre he dicho: ay, sí, mi abuelita tenía razón. Y entonces empecé a hacer mi dibujo, que aquel que está allá, ese fue que lo hice, dándole gracias por esta casita, y le dije yo a él: yo voy a tratar la manera de cuidarla lo mejor que pueda, y de idea pues allá, porque la gente, todo el mundo botaba la basura ahí, eso era un basurero municipal, hasta televisores y toda esa carambada. Empecé yo a limpiar ahí y ¿cómo se llama? Y empecé a sembrar arbolitos. Tengo aguacate, tengo varias cosas ahí. Y entonces yo decía que hace falta algo más como más llamativo. Y entonces viene yo y empecé a buscar y yo que me dan ganas de hacer como unos animales, pero no me daba la idea. Y yo le decía: ay, Diosito, dame la idea para aprender, pues a mí me encanta pintar, todo lo que es manualidades me gusta mucho. Entonces vine yo y empecé a buscar en YouTube, y yo veía unos muñecos ahí, pero yo traté la manera de hacerlo mucho mejor que ese, y empecé a poner ahí, y empecé después, digo, voy a ver cómo ideo para poner piedras, para que respeten. La gente siempre llegaba a echarme basura, entonces yo le decía: porque por favor, yo limpio ahí para ver limpio. Y entonces esas piedras empecé a jalarlas con mis hijos, y cuando no, yo sola, cada vez que venía el tractor ahí a arreglar las carreteras, yo aprovechaba las piedras que arrancaban y empecé a ponerle a todo alrededor de la casa, y empecé a hacer más muñecos.
para llenar más eso ahí de animalitos, y yo veía que me quedaban bonitos, y ya yo veía que la gente llegaba y llegan a tomar fotos, y que qué bonito, y que ahí, que allá, y yo, y gracias Señor, porque lo que yo quería ya lo estoy realizando, porque de ahí, todo eso es municipal. En cualquier momento viene la municipalidad y me dice, quite todo eso de ahí, tengo que quitarlo. Pero yo le he preguntado a los de la MUN, no hombre, más bien al contrario, todo el mundo fuera como usted, para que hiciera todo eso bien bonito. Pero, ¿cómo se llama? Sí me ha costado, porque hay gente que no le gusta el aseo, no le gusta ver bonito ni nada. Doña Vicky, ¿hace cuánto empezó a, Sí. Ah, a construir ese espacio ahí? ¿Hace cuánto? sí, ya tengo 25 años de vivir aquí, y eso tiene como a los 3 años empecé yo, que de vivir aquí empezar a hacer. Yo jalaba tierra del río, y cuando empezaron a drenar el río, me hicieron quitar todo, que iban a echar toda la tierra ahí, que aquí, que allá, pero gracias a Dios el muchacho que estaba drenando el río, yo le dije que me hiciera el favor y me echara con modo, ¿me entiende? Para que no me arruinaran ahí. Entonces yo saqué todo el tilichero, lo hice para acá, y espera y ve que él fue muy bueno, porque me echaba las cosas y me hacía el suavecito y todo, me acomodó la arena, me acomodó todo. Un señor me regaló esos cines, entonces yo puse esos cines así para sostener la tierra, y para que no me jodan los muñequitos, porque buen tiempo he sacado yo para hacer esos muñequitos. ¿Y a dónde aprendió a hacerlos? ¿Ah? ¿A dónde aprendió a hacer esos muñequitos? Como le digo yo, esos muñecos yo los he visto, los veía en YouTube, pero ¿cómo se llama? Los hice como mentalmente, porque una cosa es verlos, y cuando uno tiene molde y todo eso ya es diferente, uno los agarra bien moldeado y todo, pero yo al tanteo a como podía, y yo sacaba, yo veía, voy a hacer esta lapa. Entonces yo veía, me buscaba donde decía lapas, y me salían lapas de todos lados. Y entonces las lapas de aquí, y entonces yo vine y empecé a más o menos a hacerle la carita igual, con los puros reciclajes, con los tarros de Coca-Cola, de cloro, de todo eso. Es que tengo todo esto de puro, todo esto es de eso, de puro reciclaje, no hay nada lo único que antes yo le ponía goma, pero la goma no servía. Entonces ideé mejor ponerles tornillos. Ve, el tornillo sí pega y pega. Hay que zafarlo, arrancarlo demasiado duro para poder. Pero con tornillos sí, ya entonces ya todo lo hago con tornillos. Yo todo lo atornillo. Antes lo hacía así al tanteo, y no, se me caían, o pasaba alguien y los botaba y ya, todo se desarmaba. Entonces con tornillo no, porque el tornillo lo sostiene bastante. Y yo me encuentro tal vez un pedazo de PVC, una manguera, y yo, esta me sirve para cualquier muñeco. Yo por aquí ahí tengo unas partes donde tengo guardado, porque tengo que arreglar unos, entonces ya yo sé que de ahí la agarro y ya saco los muñecos. La pintada es otra también, que tengo que estarlos pintando y dándole mantenimiento para que se vean bonitos. Pero ahora, como están saliendo tarros de colores, yo trato de aprovecharlos para aprovecharme la pintura. Trato la manera de conseguir tarros de colores que me acorden con el muñeco que voy a hacer, para así no gastar tanta pintura, porque también he gastado pintura bastante, es acrílica, para pintarlos y todo, pero ya cuando uno con esos... Entonces usted financia todo. Así todo yo, Dios. Doña Vicky, cuénteme una cosa, entonces, ese lugar, allá afuera lo usaban de basurero y usted lo transformó como en Sí, una especie como de yo museo de y he animalitos querido hacer de ahí reciclados. para allá, pero lo que pasa es que le quise poner al vecino aquí, ay, no me gustan esas playas, perdón la palabra, esas playas. Allá llega uno y pasa lo mismo, botan basura y se meten los drogaditos a fumar, todo eso. Entonces, aquí peleé mucho y gracias a Dios ahora ya me respetan por lo menos.
Pero es que antes no, venían los guirillas a jugar bola, me botaban las cosas. Y por más, y ve, yo no soy de las que, Julanita, me iban la mamá. Vea, señora, quiere que me favor, que vea, me considere, porque esos chiquitos me están jugando bola, me están botando las cosas, las piedras y todo. Y entonces, muchas mamás sí venían y, dame el favor. Sí. Pero hay otras mamás que no, lo que vean es que enojarse más bien con uno. ¿Y qué dicen sus hijos cuando ven todo esto que usted ha hecho? A ellos, ¿cómo se llama? Ellos se ponen contentos, porque mami, qué bonito. Ellos siempre que yo hago algo me dicen que qué bonito. Ahora estoy haciendo ahí la entrada y ahí, que esos chunches tengo tiempo, tenerlos ahí guardados, ya hasta que están deteriorando. Y entonces, ¿dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? Entonces recogí plata y compré, veo que no venga la muña a quitarme. Y ahí que digamos, ¿cuánto duró haciendo alguno de un Vea, día ese o es por lo menos sus 3 días, casi 3, lo que es grande o pequeño, como 3, 4 días, porque primero la armada, de ver si este tubo me sirve, si el otro no me sirve, si el tarro me sirve o no me sirve, y después la pintada, porque la hora de pintar, hay que pintar una vez, si está haciendo sol, pues sí, se seca rápido, pero si no hay que esperar hasta el otro día que se seque y volverle a pasar, porque después lo último yo les paso barniz para que le ayude a que no se caiga tan rápido la pintura. Por eso ahora estoy adaptando que yo veo que, vea, ahí tengo un montón de tarros que son verdes y de todos colores. ¿Y a dónde lo saca usted? Y ahí parezco los piedrerillos ahí recogiendo. Ahí cuando veo yo me voy por todo el barrio o me voy para allá, cuando vengo caminando, me agarro, veo un tarro ay, este tarro lo ocupo para hacer tal vez los picos de los muñecos, que son anaranjados o amarillos o las patas, y ahí me lo vengo trayendo, ahí ve, ahí tengo aquel anaranjado que me lo encontré un día de estos. Y ya no lo pinto, ya me queda el mismo color y él dura más porque como es del mismo, es mezclado con el hule, entonces duran más, pero cuando uno los pinta así, el tiempo se van deteriorando y hay que volverlos a pintar. ¿Les querían preguntar algo? O salimos un poco a hacer preguntas afuera. Yo quería preguntarle, pero eso es si es mucho uso no, pero ¿será que nos puede enseñar otra vez el cuadernito Así aquí los tengo, mira. A ver, a eso. Y Y además ver si nos quiere enseñar como sus cassettes, la música de los cassettes o esas cositas. ¿la qué? Los cassettes. Los cassettes, sí, yo se los traigo. Cuidado que Ay, tienen... me he olvidado que tenía esto. Eran los buses de antes. Esto es los clavos que usaban para ponerle a los polines. ¿Sabe qué son polines? Bueno, unos troncos que eran así gruesísimos que los ponían, que eran para poner las líneas de los trenes, que sostenían la línea de los trenes. Entonces, donde ponían los polines, pues, las tucas, es que ahí decían polines, puedes decirle tucas porque eran de madera, pero una madera buenísima. Entonces, me ponían la línea del tren y en cada línea del tren ponían un sostén así que tenía un hueco y entonces con esto clavaban para que la línea del tren no se expandiera para ningún lado. Entonces esto se llama, no me acuerdo cómo que se llama. ¿Y estas fotos de dónde son? Esta es de cuando estaba el latino. Ese es el Este cuando era la famoso máquina latino. negra. ¿Y a dónde usted sacó esta foto, por ejemplo? Esta foto, ¿cómo se llama? Me la dio el fotógrafo. Él me estaba vendiendo las fotos. ¿Y eso? Ahí le andaba vendiendo. ¿En Pero serio? como veía que yo me gustaba recolectar, entonces me andaba sacando fotos de antes. ¿Puedo sacarla? Sí, Vamos a verla. del Club Latino. ¿Quieren? Así era el Club Latino. Ahí al frente del estadio. ¿Y ese ya
no existe. No, ese fue el que estábamos hablando, doña De Gina, que se quemó. quemaron, exacto. Sí. Ahí era donde hacían los bailongos para el 1 de mayo. Hacían primero cuadrangulares de partidos, todo eso, y hacían la comida, y aquí a estos lados aquí hacían las carnes asadas y todo eso para la gente que traían. Este es un reloj que se lo daban después de los 25 años a los trabajadores, que ellos se lo ponían aquí, en el pantalón. Porque antes todo el mundo usaba faja, ahora no. Andan con la... Se las ponían aquí los señores cuando andaban trabajando, entonces ellos volvían a ver la hora y el reloj, y entonces era fácil para ellos. Había uno también que era de jalar así, y otro que les daban para de mano también, que era que cumplían 25 años de trabajar en la bananera. Entonces este reloj, traía aquí un, ¿cómo se llama? Una brújula. ¿Y este de cuándo es? Este sí es de hace más de 20 años, que me lo conseguí ahí en Guapiles, como había bananera, entonces me la conseguí ahí. ¿Y esta bolsita que tiene? Esos son los cinquillos que me daban. Billetes. Los billetes. Que tiene ya de 5 colones, de 10 colones, fue, 5 colones. Y este lo guarda también. Este curvo era el que se llama curvo esto. Esto es el que la que selectaban. Que digamos aquí el señor tiraba la banana así entera. Las cortaba y así como vienen. Usted ve que ellas vienen como en gajos así. Entonces ese gajo entero lo sacaban y lo tiraban a la pila. Esa pila echaba un montón de huequitos que echaban agua y echaban agua para que lavara la goma que echan ellos, la mancha. Y entonces agarraban el banano y con esto seleccionaban, digamos, si este estaba malo, este banano estaba malo, lo arrancaban, este otro y este otro. Entonces ahí tenían que contar 3, 4 y cortar ahí y hacer una manita de banano, que es la que tenía que ir la medida donde van en las cajas, para que cabieran en las cajas, donde las metían. ¿Y usted le cuenta sobre estas cosas a sus hijos? ¿Sus hijos podrían reconocer esto que usted guarda? Ah, sí, claro. Y este es un medidor del banano, que es lástima que no tengo un plátano. Sí tengo plátano, traigo uno. ¿Y traigo? ¿Y esto qué? Debe quitarle esto, sí. Esto aquí siempre, mi mamá y sino también el que recibía las frutas, porque eso venía como guindando un montón de frutas con unos chunches ahí, y el que recibía la fruta tenía que medir. Si está, a ellos le decían, llegue hasta tal número, si ese número no llega, se pasaba, el banano no pasaba porque estaba como pasado y ya se iba a madurar muy pronto. Entonces siempre le daban esto es un medidor de banano, que lo ponían así, y si el banano era muy grueso no lo dejaban pasar, lo apartaban porque ese banano, como ya iba a madurarse, maduraba todos los demás, porque según entiendo el banano tiene como un químico que por madurar, y los plátanos y todo, se van madurando todos de un solo. Entonces en el container, donde van ahí en el barco, ellos iban con su nivel de temperatura, pero si se maduraba uno, se maduraban todos, y entonces lo que hacían era que de ahí perdían el trabajo y todo el esfuerzo que hicieron, y al país donde los llevaban no se los compraban porque ya llegaban maduros, tenían que llegar verdes. Entonces este era el medidor. Cuando hay uno que le decían, este está full, este no sirve porque está full es que está demasiado pasado de grueso, entonces no lo dejaban pasar, porque entonces, y en el campo siempre llegaban los mandamás ahí a estar midiendo,
y ellos tenían un proceso de que cuando, digamos, eh, cierto lugar, estas quincenas vamos a sacar este banano, entonces tenían que irlo estando midiendo, que llegara al punto que querían que llegara el nivel del banano, no pasarse de donde les decían, porque si no se les maduraba y echaban a perder todo, que hay veces los devolvían y entonces la misma compañía mandaba el tren y empezaba a regalar las cajas por todos lados. Se las tiraban a uno ahí en la calle y uno se las llevaba para la casa porque ya estaban pasadas, entonces ya no servían para mandarlas ¿cómo se llama?, a otro país. Y entonces lo que hacían eran eso, que llevaban los que estaban y empezaban a regalárselas a todo el mundo llevaba cajas de bananos. Siempre, siempre. Cuando salía eso así, que tal vez se les pasó el tiempo al banano y entonces siempre era este era el medidor del banano de que si estaba bien o estaba full o estaba normal para poder hacerle el proceso. Y ahí trajo los cassettes. Sí. Ve, este curvo es para eso, para arrancarlos así, porque no se arranca así, que se le deje aquí, no, tiene que arrancarse casi de arriba para que no. Y estos son lo que usted quiere que sus hijos recuerden, porque ya no. ¿Pero cuánto tiene su hijo mayor? Mi hijo tiene 44 años. Bueno. Ya son los nietos. Sí, ya tengo nietos, claro. Y ellos ya no conocieron esto. ¿Y todavía se puede poner y sirve? Ya yo ni sé, porque yo creo que sí sirven, pero para que no tienen batería. No tienen batería. Sí. ¿Y qué canciones tiene aquí? Cumbias. 26 del 9 del 56. ¿Esa es la fecha del cassette? Sí. ¿Cómo se llama? Yo siempre me ponía aquí, me iba a trabajar y me lo metía aquí, o un bolsito que andaba y ahí andaba oyendo música. Buenas noches, porque ¿cómo se llama? No había radio. El que tenía radio, solo Radio Columbia sonaba. Radio Reloj, Radio Columbia y yo creo que era Faro del Caribe, creo que era algo así. Solo esas tres emisoras. Y uno oía las novelas por medio de la radio. Y todavía usted grababa cuando uno llamaba a la radio y le decía, póngame tal canción y uno la grababa. Sí, cuando era de lado, pero no, porque digamos, eso era solo para escuchar, no para grabar. Ajá. Cuando era de las transetas que le decíamos nosotros, ¿sabes qué son transetas? Transeta es una grabadora, pero nosotros hacíamos transeta y la agarrábamos aquí, nos íbamos para la playa, donde íbamos caminando, el radio todo, uno jugando de hippie, cuando estaba la moda del hippie, entonces eso. Recuérdenos, ¿en qué año nació usted? En el 63. En el 63. Sí. ¿Y entonces de quién es este cassette? Este cassette es de mi mamá. ¿Y usted tiene como recuerdos de lo que guardaba su mamá? Aquí sí, porque no digo que llega mi hermana y todo lo bota. Mi hermana y mi mamá son de las que, imagínense que ahí tenemos un cosa para ponerlo en play, para poner disco, ahí tengo un disco también, un disco, y mamá tiene todos los discos ahí y tenemos el coso donde se pone, pero necesitamos el equipo para oír, pues. Tiene los discos de los Hixos, de toda esa gente que salía antes, de la banda, todo eso, sí, ¿cómo se llama? De Julio Iglesias, de Chayanne, cuando ese tiempo estaba empezando Chayanne. Y entonces su hermana quería guardarlo todo, botarlo, y usted más bien lo rescataba. Sí, porque a mí me gusta, luego me dice, ay, ¿por qué no bota eso? Y eso no sirve. Sí, yo sé que no sirve, pero esto tiene su historia. Todas estas cochinadas, como dicen muchos, ¿verdad? Son cochinadas para muchos, pero para uno es algo sentimental, que uno para eso lo guarda, para estar recordando, porque fueron tiempos bien bonitos. ¿Y usted cree que podamos ir afuera, como para que usted nos cuente un poco si los animales tienen una historia, cada uno de ellos? O si usted recuerda, digamos, no sé, estos que están acá, por ejemplo,
Si usted dice, uy, ese lo hice cuando, no sé, hace 5 años y en ese momento estaba yo en este Sí. lugar. Yo sé que, bueno, porque a mí me gusta mucho la naturaleza. Yo amo, yo quisiera tener aquí chompipes, quisiera tener patos, me encantan los pavos reales. Yo quisiera tener pavos reales, pero ya son carísimos, valen 100.000 cada uno. Y son delicadísimos. Sí, porque nosotros vimos ahí que usted tiene como una jaula con animalitos Ah, que sí, no. usted hace. Vamos a verla. Ah, ya. ¿Y esto qué? Esto yo la sigo, usted no se preocupe. Yo veo aquí como usted decía, ¿cómo es que le llamaba a eso? A la grabadora que andaban portátil. Sí. Esta jaula me la regaló una señora que se iba de aquí. Y yo creo que con esta jaula, a mí no me gusta tener los animales amarrados, así encerrados. Y yo había comprado ese pájaro hace tiempo, yo había comprado ese pájaro. Vaya para allá. Yo había comprado ese pájaro porque lo tenía aquí guindando. Y entonces, y de meterlo ahí, y estos son unos pollitos también. Y de ponerlos ahí para ponerlo de adorno, para aprovechar la jaula y así, ay, apenas me pegó el animalito ahí. Entonces digo yo, para ponerlo por menos de adorno. Este es el muñequito, este es el dibujo que yo hice, dándole gracias a mi Padre Celestial por la casita que me hizo, que me regaló, porque él me la regaló. ¿Cómo se lo regaló? En bono. Yo lloraba y le pedía, Señor, regálame una casita para mí, porque... Y entonces yo toda contenta, ¿qué te hago, Señor? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Entonces me encontré ese dibujo, no está muy bueno, porque yo no soy muy buena para dibujar, pero entonces lo dibujé ahí y siempre lo he tenido ahí. No ¿cómo se llama? A mí me dijo, ¿por qué no lo borra? Que no, ¿por qué? Eso es como algo personal para mí, que le doy gracias a él por haberme regalado mi casita. Me la regaló porque no la tuve que comprar y tanto se la pedí que me la obsequió. ¿No? Vamos afuera para hacer un recorrido. Quiero enseñar, digamos. Ah, ya. Tal vez hay algún animalito que usted diga, uy, este para mí es muy importante. Ah, sí. Como las lapas a mí son muy importantes porque son oriundas de aquí. Y ¿cómo se llama? Y a pesar de que hay muy pocas, porque la verdad que hay muy pocas, pero ahí van reproduciéndose y son tan lindas, ellas son preciosas. Estos muñequitos los hice porque, ¿cómo se llama? Quise yo poner ahí algo de Dios, pero que todo el mundo pone, ojo, al perro bravo, ¿ah? Y no, yo puse mejor ojo, Cristo vive, porque, ¿cómo se llama? Para que no digan que uno es mal pensado, ¿verdad? Como otro, digo, ojo, perro bravo, no, pues, ojo, Cristo vive. Eso es lo importante. Dios te bendiga, ¿eh? Todo eso, porque siempre estoy agradecida con mi Dios yo por haberme dado todo lo que me dio. Estos muñequitos los hice por ahora para el festival de diciembre, que hicimos el festival marino, creo que fue. Eh, entonces hay una oración que se llama Tiburón. Entonces ellas querían que yo les ayudara a adornar la carroza. Entonces empecé a hacer todos estos muñecos para ayudarles a ellos a que adornaran todo la carroza que tuvieron. Y entonces ya no tenían dónde poner y los puse ahí para que ponerlos en algún lado. Misión Tiburón se llama donde vamos y nosotros vamos a las playas a recoger basura y lo hacemos todo de gratis, no nos pagan nada y entonces por eso idea hacer eso. ¿Vas a caer? Esto es estos muñecos que cuando mis hijos estaban pequeños, ellos les encantaba ver Scooby-Doo
y ¿cómo se llama? El pájaro loco. Entonces no sé cómo me dio digo, voy a hacerlos. Voy a hacerlos para tenerlos ahí, para recuerdos de cuando los chiquillos míos veían faulas, que yo les encantaba. Quería hacerme también ahí lo tengo medio hecho, ¿cómo se llama? Una tortuga ninja. No la he terminado, pero ahí la tengo, porque no he encontrado la concha. Entonces por eso no es cómo hacerla. Entonces por eso no la he terminado. Con cartones de huevos, tal vez. ¿Ah? Cartones de huevos. ¿El qué? Cartón de huevos. Sí. No, por todo bueno, este pollo, que nosotros teníamos un pollo y lo amamos sobre todas las cosas. Y ¿cómo se llama? Ya tenía como 10 años y resto estar con nosotros, y cuando se nos murió lo lloramos. Entonces ideé hacer el pollito para tenerlo ahí de recuerdo, porque él era así, de esos que se llaman erizos, que tienen la pluma muy levantada. Entonces decidí hacerlo así, para tenerlo ahí de recuerdo. Cuando lo veo siempre me acuerdo, le decíamos Chompi al pollo, y él nos perseguía hasta por allá. Tenemos que espantarlo porque sigue atrás de nosotros para allá el perro. Ay, cuando nos íbamos para el trabajo, allá iba él corriendo. Y él a veces estaba por aquí y allá le gritábamos y corría. Viera que entendido que era ese pollo con nosotros. Pero se nos murió, entonces lo hice así para tenerlo ahí de recuerdo. Y estos animalitos que están aquí, que me recuerda también cuando veían los chiquillos, Bambi, la fábula de Bambi. Entonces acaté de poner ahí a Bambi, yo le pongo Bambi. ¿Cómo se llama? Este muñeco, que es el que sale en una fábula no me acuerdo cómo que se llama esa fábula, pero a los Willas también les gustaba mucho. Rapunzel, algo así se llama la fábula. Y ella, entonces lo hice ahí. Y ahora esto de aquí, que lo busqué en los países que yo veía ahí, y estas son garzas, una de Australia, de otros países. Estas son de aquí, porque de unos flamingos que son de otro país, no sé de dónde. Pero no me salieron también, pero algo se parecen. Claro, están súper Sí. bonitos. Y los chanchitos que ya me están deteriorando. Estaba buscando los tarros para hacerlos, pero no los he encontrado para que sean así en celeste. Ya no los he vuelto a ver. ¿Y cómo hace usted entonces usted consigue el dinero para poder? De ahí lo que me sobra hay veces para comprar la pinturita. Entonces, como no me sobra algo, digo, voy a comprarme esta pintura negro porque no tengo negro. Allá en realidad me digo, esta que no tengo amarillo, y así la voy hasta que ya, cuando me va acabando una, ahí la voy comprando, porque, ¿cómo se llama? Ya ahí, sale caro. Claro. Sí. ¿Y las sombrillas? Las sombrillas la ideé ponerles para que me ayudaran a que no se me ensuciaran mucho, y con la lluvia y el sol me les ayude a que no se deterioren tanto. Porque cuando no tenían sombrillas, no era ni, como aquí llueve mucho, cuando es la temporada de lluvia, entonces se ponen lanosas, se ponen muy lanosas y muy sucias. Entonces ideé poner la sombrilla. Entonces yo le digo a mis amigas, vecinas, así, cuando tenga sombrillas malas, yo me las arreglo y se las pongo para que me ayuden, para no pintarlas tan rápido y que no se me jodan tan rápido también. Pues tiene varias gente que le colabora, ¿no? ¿Ah? Tiene gente que le colabora. Sí, porque a ellas sí les encanta, a ellas les gusta venir, y cuando vienen como vecinas que vienen aquí, a veces en las tardes, ahí vienen con los chiquillos, y yo lo único que les digo nada más, traten de no pararse donde están las matitas, porque estas son matitas que echan unos lirios bien bonitos.